Un centro integral de atención de emergencias, pues se proyectó para que atendiera desde la capital del departamento a esa zona del suroccidente del país. Tengo entendido, Mauro, que estamos hablando de un proyecto de 24.000 millones de pesos. ¿Y qué pasó? Pues Juan Pablo, mire, toda esta historia empezó en el año 2020, cuando estaba como director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Eduardo José El Mono González. Allí se planeó construir un centro integral para la gestión del riesgo de desastres en la ciudad de Pasto, con un contrato de 14.000 millones. Vamos a ver primero ese documento, el documento que corresponde a ese contrato. Mire, 23 de diciembre Además se firmó lo el firman contrato. a fin de año. Eso ya cuando la fecha dice 23 de diciembre uno debe empezar a mirar con sospecha. Claro, enfiestado y aprovechan Sí, ahí para meter no, a veces imagínese. vainas. Y el Está 23. día octavo de novena. Pues lo que nos contó Paula de la Fideoprevisora fue el 27 de diciembre. Sí, y ahí este el está. 23. Es 23. Bueno, y entonces, ¿cuál es el? Ah, pero es convenio además. Bueno, a ver, continúe usted, Se Mauricio. firma ese convenio, Juan Pablo, ese contrato para este Centro Integral para la Gestión del Riesgo de Desastres en Pasto. ¿De qué consta este Centro Integral? O sea, ¿cuál es su función? Atender todas las emergencias, no solamente en Pasto, sino también en el departamento de Nariño, con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, con los bomberos, con las otras autoridades, los diferentes organismos de emergencia. Y recordemos que por esta época, por ejemplo, se requiere mucho del servicio de emergencias, o por lo menos debe estar en alerta ante la actividad del volcán Galeras. Claro. Eso por un lado. También hay algunas quebradas y algunos ríos que se han crecido y pues están generando algún tipo de alerta. También se requiere por si se presenta alguna emergencia. Esta obra, Juan Pablo, tenía que durar en construcción 12 meses, es decir, a finales de 2021. Sin embargo, la obra tuvo retrasos, como era de esperarse, y en 2023 nuevamente se hizo una edición. Veamos ese documento de la adición. Recuerde, 14.000 millones de pesos costó inicialmente. En este segundo documento, ahí vemos, si quiere lo podemos ampliar por favor para poder un poco leer. Ahí mire lo que dice. Dice Prorrogar el plazo de ejecución del contrato de obra por el término de 12 meses, Ajá. con lo cual la fecha de terminación será el 10 de julio de 2023. Correcto. Es decir, hace casi 9 meses. Segunda, adicionar qué maravilla, 9.849.288.982 pesos, moneda corriente. Ahora el valor total del contrato de obra con la adición asciende a 23.939.538.274 pesos, moneda corriente. Finalmente la obra se construyó, se terminó. Vamos a ver esas imágenes de ese centro. No, pero eso es una buena noticia, lo construyeron, por lo menos no es un elefante blanco. No es un elefante blanco, exacto, es un edificio que está muy bien hecho, muy bonito. Veámoslo en pantalla completa, disfrutemos el diseño. Ese es el diseño, Juan Pablo, ya está terminado, ya tiene toda la estructura, la infraestructura terminada. Hasta tiene una columna ahí como con el nombre, ¿no? Ya se compró un carro de bomberos. Se ve todo muy nuevo, ¿no? Todo está muy nuevo, sí señor. Y pavimentado debidamente. ¿Y qué pasó? Pues esto se terminó a finales del año pasado, pero todavía no se ha entregado. O sea, está así. ¿Así? O sea, lo tienen así. O sea, está nuevo y no lo han estrenado. ¿Y por qué no lo entregan? ¿Qué Ha faltó? tenido algunos inconvenientes. No se ha Hay unas querido motos ahí entregar. parqueadas. Sí, está funcionando. Algunas oficinas funcionan parcialmente, pero el centro como tal, para sus funciones, ese Centro Integral de Gestión del Riesgo de Desastres, no está funcionando todavía. ¿Y qué es lo Todavía que están pasa, esperando Mauricio, que lo entreguen. Vamos a hablar, Juan Pablo, con nuestro primer invitado. Él es Johnny Narváez, él es ex supervisor de este convenio y pues que conoció de primera mano cómo fue todo este proceso y que nos pueda orientar un poco más acerca de por qué se demoró tanto en ese momento cuando se adjudicó entre una y otra prórroga, qué fue lo que ocurrió y por qué se invirtieron más recursos. Bienvenido, Johnny, a Sigla W. Usted como supervisor o ex supervisor del contrato, ¿qué nos puede decir frente a esta hora? ¿Por qué hubo tantas demoras, o por lo menos qué se decía en su momento por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en ese momento en cabeza de Eduardo José González? Muy buenas tardes para todos. Sí, efectivamente el proyecto, digamos, se concibió,
se proyectó y se estructuró en la administración, o cuando estaba director el ingeniero Eduardo José González. Desafortunadamente, en su momento, todos los trámites, todas las revisiones que se tenían que hacer se demoraron un poco, y efectivamente el proyecto salió, si no estoy mal, la verdad, pues hace tiempo que ya ocurrió eso, salió a finales o en mediados del 2021. Salió como tal la construcción del proyecto en sí, denominado Centro Integral de Gestión del Riesgo de Desastres, de Pasto. Bueno, si bien es cierto, el nombre es de Pasto, pues obviamente es un centro, un edificio, una infraestructura que abarca la atención de emergencias de casi, o se podría decir, de todo el suroccidente colombiano, incluyendo el Cauca, el Valle. Es un centro, digamos, una estructura o un proyecto diseñado para eso de Perú. Sí. Don Johnny, ¿cuál fue la razón que dio el contratista para poder solicitar una prórroga y solicitar más recursos? Porque se habló que inicialmente que era de 14.000 millones de pesos y después se hizo una adición por más de 9.000 millones, o sea, casi 24.000 millones de pesos en total. Y, o sea, en su primer momento, o sea, en todos los proyectos que se ejecutan a través de la unidad de gestión de riesgo, siempre se establece, digamos, como un ítem de pago, es lo que se lleva a revisión de estudios y diseños. ¿Ya? En el momento de realizar, de iniciar la ejecución, digamos, ¿qué se derivó de esa parte, de los estudios, de la revisión de estudios y diseños? Que los estudios que se habían realizado en el preproyecto, se puede decir, estudio de suelos, no correspondían o tenían, digamos, ciertas diferencias con la realidad. Pues en ese momento se volvió a plantear nuevamente el proyecto, ya incluyendo el nuevo estudio de suelos, lo que conllevó a modificar estructuras, a modificar alturas, a modificar topografía, digamos, o sea, fueron muchas las situaciones que se presentaron a raíz de ese estudio de suelos. Asimismo, la variación, aunque digamos no fue significativa, pero pues obviamente se podía considerar, fue la variación del precio del acero. La estructura, como ustedes pueden ver, pues no está de más decirlo, es una estructura que corresponde a una edificación esencial, que cumple con normativas, digamos, especiales dentro del código, dentro de la norma sismorresistente. Se tenía que adecuar a esa norma y por eso fue que se realizó, digamos, ese ajuste. El ajuste es muy significativo porque las modificaciones que se presentaron en su debido momento eran considerables. Sin embargo, la justificación, digamos, que dio el contratista, junto con un balance, porque siempre se establece como primera medida un balance de mayores y menores cantidades de obra, y una justificación del por qué se hacen las cosas, entonces se estableció y se presentó a consideración por parte del contratista, primero en primera instancia la interventoría. Para la evaluación, la interventoría evaluó con sus respectivos profesionales y se presentó para Señor Narváez, señor Narváez, pero es que este no es un proyecto de urgencia, este no es un proyecto de emergencia como muchos que se manejan en la unidad de gestión del riesgo, que es para atender algo que se presenta como una eventualidad y que tiene que ser desarrollado a toda velocidad. De ahí que me parece realmente absurdo que además usted, como supervisor del contrato, nos diga que el proyecto quedó mal hecho y que el estudio de suelos quedó mal hecho. Porque es que si quedó mal hecho, es una falla de ustedes, de gestión del riesgo. No, venga, si pena le corrijo ahí de pronto, o sea, o no me quiere entender o de pronto usted entendió mal. El proyecto, o sea, en la etapa de preproyecto, cuando se hacen los estudios, digamos, sí se presentó un problema. Ese problema fue en la parte de la geotecnia, fue solucionado. ¿Ya? Eso fue solucionado en la etapa de revisión de estudios y obviamente se ejecutó dentro de las normas como tal. O sea, no es un error y tampoco se puede decir... pero perdón, señor Narváez, perdóneme. Pero es sí, que señor, si a mitad de contrato le tienen que adicionar 9.000 millones de pesos, que es más del 50% del contrato, mucho más del 50% del contrato, el error tuvo que ser descomunal.
Sí, o sea, lo que pasa es que de pronto usted no tiene conocimiento en la parte de la ingeniería. O sea, un error con solo que digamos que sea la clasificación de un suelo, por decir algo, en ese momento tranquilamente puede variar las dimensiones. ¿Ese error quién lo cometió? ¿Quién cometió ese error? El error realmente lo cometieron en la parte de la iniciación del proyecto. ¿Quién lo cometió? A nivel local. ¿Quién lo cometió? A nivel local. ¿Quién? Las personas que realizaron el respectivo diseño de... ¿Y quiénes hicieron ese diseño? Pues ahorita la verdad el nombre del diseñador no lo tengo. Hace ya prácticamente un año salí de la unidad, dejé el cargo como supervisor. Pero hay algo. Pero el diseño lo hacía la unidad de gestión de riesgo o lo hacía el contratista. No, señor, el diseño fue presentado a través de una consultoría que fue generada por el municipio. Es decir, el municipio entrega un diseño que está mal hecho. Y sobre ese diseño mal hecho, gestión de riesgo hace un contrato. No es así de fácil, o sea, no lo hace ver como, digamos, tan jocoso. Legalmente, o sea, se presenta... Perdóneme. Mire, perdóneme, señor Narváez, para mí no es jocoso. Uno tiene una secuencia lógica, simplemente se identifica la necesidad, se realizan las investigaciones, se realizan los estudios y posteriormente se ejecuta o se establece un proyecto. Dentro del proyecto, en todos los proyectos, siempre pueden presentarse falencias. O sea, no es que diga, se conocían y se conocen, no, o sea, simplemente se evidenció el problema, o sea, la unidad identificó el problema junto con el contratista y por eso fue que se le dio la solución. Óigame, los recursos, porque es que estamos hablando de 24.000 millones de pesos, esos recursos, cuando se hace la prórroga, hasta ese momento, y lo que usted logró supervisar, esos 14.000 millones sí se habían invertido bien. ¿Por qué fue necesario? Es que todavía no entiendo por qué fue necesario hacer una ampliación de recursos, o sea, adjudicar más recursos para que finalmente se gasten 24.000 millones en este proyecto. Pero, o sea, efectivamente, al momento de hacer el balance, como les expliqué hace un momento, al momento de hacer el balance se establece qué cantidades de obra, digamos, se alcanzan a ejecutar con los recursos establecidos. En aras de que el proyecto quede funcional, quede con el objetivo principal, que era lo que les comentaba también al inicio, que era de alto impacto para la sociedad, digamos, para la gestión de riesgos, es una obra muy importante. En ese momento se establece y se identifica que efectivamente la ejecución de los recursos se iban dando con respecto a la programación establecida en el inicio. Tanto es así que el proyecto, si no estoy mal, tenía una fecha de terminación en junio del año pasado. Se le hizo una prórroga por un suministro que hicieron de una bomba del sistema contra incendios. Si no estoy mal, la verdad, eso ya estaba por fuera de mi cobertura como supervisor. Y ahí fue donde se estableció la entrega a finales de octubre. A finales de octubre del año pasado, la obra está al 100% de ejecución. Es más, teniendo en cuenta de que por parte de la supervisión del proyecto, teníamos como, yo no sé si ustedes conozcan o identifican lo que es el plan de gestión integral del volcán Galera. Resulta que para ese plan hay algo macro que se maneja a nivel comunitario y a nivel de entes de control. Es en el momento cuando se ejercía el cargo como supervisor, nosotros hicimos el acercamiento precisamente a nivel de la Contraloría, indicándole que nos haga el acompañamiento permanente en la ejecución del proyecto. Claro, don Johnny. Por parte de la Contraloría y la Procuraduría Regional. Claro, don Johnny, y pues también vamos a estar muy pendientes de qué va a decir la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en los próximos días, porque según nos han informado, ya se va a hacer entrega oficial, es lo que se está esperando, pero queremos hablar también con Mauricio Rosero. Él es el secretario de Gobierno de la ciudad de Pasto, a quien le damos la bienvenida, sigue la W. Bienvenido, secretario, y quisiera preguntarle, ustedes ya les dieron una fecha de entrega oficial, ¿por qué no ha entrado en funcionamiento este Centro Integral para la Gestión del Riesgo y Atención de Desastres?
Bueno, cordial saludo para ustedes. Saludos desde la ciudad de Pasto. Primero, como pastuso, celebrar que esa obra se haya terminado. Esperar pues que no haya dificultades legales, pero para nosotros nos alegra eso. Se tenía previsto ya en un consejo departamental de gestión del riesgo que se tratara el asunto de la entrega. Se ha solicitado por parte de la administración municipal a la unidad nacional que se verifique la fecha, se establezca la fecha. No fue posible la entrega en ese día, pero pues los pastusos y los nariñenses pues estamos a la espera de ese centro integral de gestión de riesgo que no solo va a beneficiar a Pasto, como ustedes lo han manifestado, los 413,000 mal contados pastusos y demás personas que vivimos acá, sino a casi, nosotros lo calculábamos casi 800 o 900,000 personas. De hecho, ahora que tuvimos la emergencia y que declaramos la calamidad, pues requerimos de algunos espacios de allá de este centro. Secretario, ustedes ya pudieron ver la estructura porque lleva varios meses ahí desocupada, pero no sabemos si tiene toda ya la dotación al día, si sismoresistentemente puede estar funcionando o no, porque tengamos en cuenta que allí está el volcán Galeras. Entre otras, me decían que algunas cortinas que van dentro de esta estructura, que es, o sea, muy bien diseñada y todo, pero son en vidrio, y pues esto, pues teniendo en cuenta que es una zona sísmica, pues es un alto riesgo. No sé si ustedes ya pudieron verificar toda esa estructura. Digamos que esa es potestad, por supuesto, de la misma Unidad Nacional y del proceso de interventoría y de los que hicieron la supervisión. Se entiende es que este centro integral cumple con todos los requerimientos, ya fue totalmente entregado en el mes de octubre, solo faltaban unos temas de unos equipamientos para la red de contraincendios, pero vuelvo y lo reitero, se entiende que cumple con todos los requerimientos. En temas de norma NSR 2010 y todo lo que corresponde a infraestructura. Nosotros pues esperamos que la unidad con sus buenos oficios y con otros que estamos solicitando también nos entregue eso y nos ayude también a financiar, valga la oportunidad, la declaratoria de emergencia, porque en esa declaratoria se nos destruyeron 11 acueductos, más de 15 a 20,000 personas perjudicadas. Tenemos la plaza de Potrerillo, la plaza central de venta de productos agropecuarios en riesgo, porque esa es la zona en donde descargaría las aguas del represamiento, que todavía lo estamos solucionando. Claro, pues muchísimas gracias. Mauricio, ¿y en gestión del riesgo qué dicen? Porque entonces aquí el secretario nos dice que es gestión del riesgo el que tiene que poner a funcionar ya esta nueva oficina del SEGRID, pero ¿y qué dicen en gestión? En la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo hablamos con Carlos Carrillo, el director, dice que ya efectivamente la obra está terminada, que faltaba una motobomba que ya la compraron, ya se adquirió y que muy próximo, en los próximos días se iba a hacer la entrega oficial. O sea, ¿por una motobomba esto lleva 6 meses vacío? Pues, Juan Pablo, es que eso es lo que no se y además se pregunta uno, ¿y es que la motobomba no está dentro del proyecto? Y además que debería estar dentro del proyecto, y hay otras obras que se adelantaron allí en Pasto, que también tienen pues retrasos. Incluso se puede hablar allí sí de un elefante blanco, y es un albergue que se tenía que construir, no se ha llevado a cabo. Eso está en veremos. Va a haber una próxima visita para terminar de ultimar todos esos detalles y hacer la entrega de este centro de integral para la gestión del riesgo de atención de desastres. ¿No le parece llamativo, Andrés, que Mauricio Beltrán trajo las gafas pero no las está usando, ¿no? Sí, eso me parece, las tiene en las manos, qué interesante. Tiene como un ancla. Se busca algo. Bueno. Pero es mostrar cómo le quedan las gafas. A ver, muestra. A ver. Las usa solamente para leer la pantalla. Mire, ¿Qué es opinan otro nuestros Mauricio Beltrán. oyentes? Gracias, Mauricio. Y bueno, entonces, Sí, ojalá, como pendiente. dice el secretario, ojalá venga pronto la apertura del SEGRID. Y por las emergencias que se están presentando. Hombre, y Eso es espere lo más porque ya viene la importante. temporada de lluvias. Bueno.